Hola, Polímata, ¿qué tal estás? Hay tanto que decir sobre la consciencia y a la vez tan poco. Hace ya casi 4 siglos, René Descartes escribió en El discurso del método, su famoso tratado, la famosa frase también «pienso, luego existo». Esta frase, en principio trivial, destilaba una verdad universal. Solo hay una cosa de la que puedo estar seguro, de mis dudas y de mis pensamientos. Lo demás podría simplemente no existir o ser una ilusión creada por mi mente. Descartes iba bien encaminado, pero hoy podemos ampliar esa afirmación a la siguiente. Experimento, luego existo. O si lo prefieres, soy consciente, luego existo. La experiencia abarca el pensamiento y la duda, pero va más allá todavía. El momento de éxtasis observando un amanecer carece de reflexión, pero es una experiencia. Esa experiencia es algo que no puedo negar, es una realidad, en realidad es lo único de lo que tengo certeza. Todo lo demás podría ser una mera ilusión, una simulación sofisticada. El resto de personas bien podrían ser avatares injertados en mi mente por extraterrestres ociosos. ¿Quién lo sabe? Entonces, todo lo que tengo es mi experiencia, y la experiencia soy yo, la consciencia. El yo que experimenta el azul, el dolor agudo, el ladrido de un perro en la lejanía. Curiosamente, esto que somos en realidad, lo que nos conecta con el mundo, todavía es todo un misterio. Como tal, filósofos, místicos y científicos se han devanado los sesos para conseguir unas pequeñas migajas de conocimiento. Veamos qué sabemos sobre la consciencia. Esto es Polímatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. Empecemos por lo más básico, lo que cada uno de nosotros puede aprender sin necesidad de abrir un libro. ¿Qué ves a tu alrededor? ¿Qué oyes? Observa y escucha durante unos segundos. ¿A qué huele? ¿Qué sensaciones corporales tienes? ¿Notas la presión en la planta de tus pies? ¿Tensión en el cuello? ¿En qué piensas? Cierra los ojos por un momento e imagina que estás en lo alto de un cerro. Es noche cerrada sin luna, las estrellas tililan en lo alto. Sopla una brisa fresca y agradable. Ahora abre los ojos. Bien, todo lo que has experimentado durante este ratito es tu consciencia. Simplificando mucho, aquello a lo que has prestado atención ha pasado por tu consciencia. Mientras tanto, en tu cuerpo, incluido tu cerebro, ocurrían cosas biológicas. La respiración iba y venía, el corazón palpitaba, tus oídos captaban sonidos de fondo de los que no eras consciente. Todo eso a lo que no prestabas atención no dejaba huella en tu consciencia. En lo que a ti respecta, básicamente no existía. Cuando te he pedido que observaras a tu alrededor, habrás visto objetos. Una silla, una pared blanca, una botella de plástico con un poco de agua. Trillones y trillones de átomos entrelazados emitiendo fotones que tus ojos han recogido y transformado en señales electroquímicas, que a su vez han viajado hasta tu cerebro. Estos procesos físicos y fisiológicos son bastante bien conocidos por los físicos y los neurocientíficos. Saben cómo un átomo puede emitir un fotón, cómo este viaja por el espacio hasta nuestra córnea, cómo la retina transforma la energía del fotón en impulsos eléctricos que viajan por el nervio óptico y que llegan hasta la corteza visual. Toda esta información es bastante conocida. Y que tengamos este conocimiento es impresionante, pero para muchos estudiosos de la consciencia es incompleto. ¿Por qué? Porque aun conociendo todos los detalles físicos y biológicos de cómo un conjunto de átomos al que llamamos botella ha dejado huella en mi cerebro, en realidad sigo sin saber cómo eso causa la experiencia. La experiencia es la palabra clave de ver la botella. La experiencia de ver el azul no es equivalente a saber que un conjunto de neuronas se ha activado justo antes de ver el azul. La experiencia es algo fundamentalmente distinto a los procesos fisiológicos que la producen. Para empezar, es diferente porque no hay forma de medir objetivamente el color azul. Puedes medir, por supuesto, la longitud de onda de un haz de luz, pero no la sensación de ver el azul. De hecho, intuyes que los demás ven el azul como tú, porque se parecen a ti, pero no puedes estar seguro. Igual que no puedes saber qué experimenta un murciélago que mira la misma botella que tú estás mirando. De hecho, el murciélago no ve. La experiencia es única de cada uno e inaccesible para los demás. Es lo único verdaderamente privado que existe.
Incluso aunque unos científicos analizasen tu cerebro mientras piensas, no podrían acceder a lo que tú experimentas. Es más, si quisieras hacerla pública, no podrías. La experiencia de ver el azul, sentir el peso del pie o de imaginar un unicornio volador, a esto se le llama qualia. Y al problema de cómo explicar las qualia y por qué existen, se le llama problema difícil de la consciencia, del que vamos a hablar. Quizás nunca te lo hayas planteado, pero ¿por qué deberían existir las qualia? ¿No podríamos ser simplemente máquinas orgánicas programadas con algoritmos de supervivencia y reproducción? Esto, por cierto, era lo que pensaba Descartes, que eran los animales no humanos. Él pensaba que eran máquinas. Claro que en el caso de ser máquinas orgánicas sin conciencia, no seríamos y por lo tanto no existiríamos. Esto es muy curioso, porque al final la conciencia es lo que somos. Esto siempre y cuando compres la tesis de que eres tu conciencia y no tus músculos, neuronas, órganos internos, ojos, orejas y demás. La verdad es que nadie tiene ni idea de por qué experimentamos en vez de no hacerlo. Te lo digo ya de inicio. Hay quien propone que es una ventaja evolutiva, que facilita la interacción social, la planificación y el aprendizaje, pero la verdad es que no lo sabemos. La consciencia simplemente podría ser un subproducto del cerebro sin ninguna utilidad práctica. Por ejemplo, esto es lo que dijo el biólogo Thomas Huxley. La consciencia no parece estar relacionada con el mecanismo del cuerpo más que como un producto secundario de su funcionamiento, y no parece que tenga más poder de modificar su funcionamiento que el que tiene el pitido del vapor de influenciar la maquinaria de una locomotora. ¿De qué modo algo tan destacable como un estado de consciencia resulta de la irritación del tejido nervioso es algo tan inexplicable como lo era la aparición del genio cuando Aladino frotaba la lámpara? Fin de la cita. El problema difícil es una de las caras de la cuestión. La otra cara, como puedes imaginar, es el llamado problema fácil. Este es al que se enfrentan los neurocientíficos que buscan constantemente relaciones entre las experiencias de la consciencia y la activación de ciertas partes del cerebro, lo que se suele llamar correlatos neuronales. En ese problema, que de fácil tiene poco, se ha avanzado mucho durante las últimas décadas. Incluso, y esto ya lo avanzaba yo en un capítulo que hice hace tiempo sobre la mente, se han identificado engramas, que son pequeñas redes neuronales que se activan al tiempo que experimentamos recuerdos concretos. También hemos sido capaces de manipular los estados de conciencia manipulando áreas del cerebro con algunas drogas y con estimulación electromagnética. Pero seamos claros, donde estamos bastante perdidos es en el problema difícil, el que Thomas Nagel puso encima de la mesa cuando escribió su famosísimo ensayo ¿Qué se siente ser un murciélago? Este ensayo es de los años 70. Algunos filósofos de renombre, como Daniel Dennett, han decidido ignorar o negar el problema difícil. Según este filósofo de la mente, no existe tal problema, y es una pérdida de tiempo abordarlo. Por cierto, el título de este capítulo es un guiño a su libro La consciencia explicada, en el que, según muchos de sus colegas, hace de todo menos explicar la consciencia. Vamos, lo mismo que estoy haciendo yo en este capítulo. Entonces, podemos afirmar que la consciencia emerge del cerebro, el problema fácil. Pero al abordar el problema difícil, nos enfrentamos a una cuestión de naturaleza completamente distinta. ¿Cómo logramos comprender esas qualias que experimentamos constantemente, pero que se resisten a cualquier medición o estudio sistemático? Si la consciencia es privada y solo el experimentador tiene acceso a ella, ¿cómo podemos estudiarla, comprenderla, entender sus orígenes, su utilidad, su esencia? Bien, Giulio Tononi viene en nuestra ayuda. Giulio Tononi es un neurocientífico italiano que en 2004 le dio la vuelta al estudio de la consciencia. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues lo hizo enfocando el tema al revés de cómo se venía haciendo hasta el momento. En vez de centrarse en conocer los procesos fisiológicos que genera la consciencia, normalmente en el cerebro, dijo: vamos a analizar primero la consciencia misma y cuando la comprendamos mejor, veamos qué sistemas físicos podrían cumplir los requisitos para generar consciencia. Su trabajo y el de otros colegas dio origen a una de las teorías más prometedoras del campo, llamada la teoría de la información integrada. Normalmente se refieren a ella con las siglas en inglés IIT. Observando la consciencia, Tononi propuso 5 axiomas fundamentales. Vamos a verlos. La primera es que tiene una existencia intrínseca. La consciencia existe, cada experiencia es real. De hecho, que tu experiencia existe es el único hecho del que puedes estar seguro. Además, es independiente de los observadores externos. Aun estando solo en el universo,
seguirás experimentando porque no necesitas de otros para hacerlo. El segundo axioma es que está estructurada. Esto significa que cada experiencia que tienes se compone de muchas partes o detalles diferentes, y todos estos detalles se combinan para formar la experiencia completa, al igual que las piezas de un Lego se unen para formar un castillo. Por ejemplo, la experiencia de comer un helado se conforma del sabor dulce, del frío en el paladar, del crujir del barquillo, etc. El tercer axioma es que es específica. Cada momento de consciencia es único e irrepetible, y se distingue de todos los demás por los detalles particulares que percibes en ese momento. No hay dos experiencias iguales. Incluso aunque pudieras rebobinar la cinta de la vida, tu experiencia sería distinta, porque tu atención cambiaría ligeramente. Fíjate que dos conciencias en el mismo lugar y al mismo tiempo experimentan cualidades diferentes. Una podría estar escuchando el ruido de un avión sobre sus cabezas, mientras la otra no lo oiría en absoluto porque está absorta en sus preocupaciones. El cuarto axioma es que la consciencia está unificada. Esto es importantísimo. Experimentas cada momento como un todo, no como pedacitos de fenómenos, sino como un todo. La experiencia, en definitiva, no se puede reducir a sus partes. Aunque pueda descomponerse en trozos, se puede analizar los sonidos que escuchas, las cosas que ves, las sensaciones que tienes. Al final todas ellas se combinan para formar una sola experiencia unificada. Imagina que estás leyendo un libro. Tu experiencia no consiste en 1.000.000 de pequeños estímulos aislados. La negrura de las letras, el contorno de las hojas, el olor al libro recién comprado, etc. Tu consciencia experimenta todos esos estímulos a los que presta atención como un todo. El quinto y último axioma es que la consciencia es excluyente. No puedes experimentar una cosa en este momento y al mismo tiempo otra distinta. Esto parece bastante evidente. Si estás viendo una estantería con un libro azul, no puedes estar viendo una estantería con un libro rojo al mismo tiempo. En otras palabras, mientras experimentas una cosa, no puedes experimentar otra. Obvio. Para el neurocientífico italiano, la consciencia es una propiedad más de los sistemas físicos que depende de la cantidad de información que contienen y de cómo se integra dicha información. La teoría de la información integrada no explica el propósito de la consciencia. Lo que intenta explicar es qué sistemas físicos, cerebros, ordenadores, ecosistemas, lo que sea, pueden tener algún nivel de consciencia. Y esto nos aleja un poco de esta idea que todos tenemos de que la consciencia solo puede emerger del cerebro. Lo que dice Giulio Tononi es que una vez conocidos los axiomas fundamentales de la consciencia, los que hemos visto, podemos ir al mundo físico, a nuestro alrededor, y buscar un sistema que cumpla los 5 axiomas que hemos mencionado anteriormente. El italiano propone una idea revolucionaria. Todo sistema físico que cumpla estas condiciones tendrá algún nivel de consciencia. Repito, todo sistema físico que cumpla estas condiciones va a tener algún nivel de consciencia. No hace falta que sea un animal, ni un ser humano, ni siquiera un ser vivo. Podría ser una ciudad, una galaxia o una bacteria. A los que os gustan los sistemas complejos, pues cualquier sistema complejo tendría potencialmente consciencia. 2 de los axiomas protagonistas en esta teoría son que la consciencia es estructurada, o sea, que está formada por diferentes piezas de información, y, a su vez, estas partes están integradas irreductiblemente. La palabra irreductiblemente aquí es clave. Es decir, que dependen unas de otras para generar la experiencia completa. No son pedazos de información que cada uno funciona por su cuenta, sino que son interdependientes. Por lo tanto, la teoría predice que todo sistema físico con información integrada alcanzará algún nivel de consciencia. Esto nos abre muchísimas preguntas, ¿verdad? Si un sistema con información integrada puede tener consciencia, los ordenadores tienen consciencia, una ciudad tiene consciencia, una célula tiene consciencia. Según Tononi, todo apunta a que no, tampoco nos flipemos. Al contrario que un cerebro humano, en el que millones de neuronas se activan al unísono integrando una grandísima cantidad de información para generar una experiencia, esto no ocurre así en un ordenador actual, tampoco en una célula o en una ciudad, ya que, aun teniendo mucha información, está comparativamente con el cerebro muy poco integrada. He hablado del cerebro humano, pero debes saber que no todas las partes del cerebro están igualmente involucradas en la generación de consciencia. El cerebelo, por ejemplo, que es una de las partes con más neuronas del cerebro, 80.000 millones aproximadamente,
puede ser extraído de tu cabeza y tu conciencia seguirá intacta. Sin embargo, si te quitan la corteza cerebral, que tiene menos neuronas que el cerebelo, tu mente se va a apagar para siempre. Según Tononi, esto tiene que ver con el nivel de integración de la información, mucho mayor en la corteza que en el cerebelo. Y fíjate que volvemos una y otra vez al tema de la integración. Tononi ve la consciencia como un gradiente que va desde la ausencia total hasta lo que sería una consciencia humana o más allá. Para estimar la cantidad de consciencia, la información integrada, ha creado una medida en bits a la que llamamos phi. Un ser humano despierto, por ejemplo, tendría un valor phi muy alto. Esto se debe a que nuestro cerebro tiene una gran cantidad de información altamente integrada, lo que significa que cada parte del cerebro contribuye a la experiencia consciente global. Un ser humano soñando todavía tiene actividad cerebral, pero esa actividad está menos integrada que cuando está despierto. Por lo tanto, durante estos estados del sueño, el valor de phi será más bajo que cuando el individuo está despierto. El gusano C. elegans, que es muy conocido por tener un sistema nervioso muy pequeñito, de solo 302 neuronas, tiene un sistema extremadamente simple en comparación con el cerebro humano, pero alberga cierta cantidad de información y esta información está algo integrada. Por lo tanto, según la IIT, un C. elegans tendrá un valor phi mayor que 0, pero mucho más bajo que el de un ser humano, obviamente. Por último, un ordenador personal. Aunque puede procesar grandes cantidades de información, esta no está integrada como en un cerebro, ya que cada parte de la computadora puede funcionar de manera independiente de las demás. Por lo tanto, una computadora actual tiene un valor phi muy bajo o incluso 0. Ello no descarta que en un futuro puedan crearse ordenadores o robots con sistemas de información altamente integrados y, por lo tanto, según Tononi, emergería la consciencia. De verdad, ¿no te parece fascinante que una teoría se atreva con algo tan loco como calcular el nivel de consciencia de un sistema físico de cualquier tipo? Pero no hay que olvidar que esto es simplemente una teoría que, si bien ha despertado mucha expectación, tiene también muchos críticos. Es decir, que no es la teoría definitiva, no te quiero mandar el mensaje de «oye, esto es la verdad», ni mucho menos. Requiere todavía de más evidencia empírica y de mucho desarrollo. Además, quizás te hayas dado cuenta de que, aun en el caso de que fuese válida, no soluciona el problema difícil, ya que no explica qué es la consciencia, ni por qué tengo una sensación de dolor o de color azul o en qué consisten esas sensaciones. Lo que hace la IIT es intentar predecir qué objetos de realidad física van a desarrollar consciencia y en qué grado. Así que el problema difícil de la consciencia sigue quedándose ahí un poco apartado. David Chalmers, el famoso filósofo que planteó el problema difícil de la consciencia, cree que esta es un elemento fundamental del universo, como lo son la masa, el espacio, el tiempo y la carga eléctrica. Y es que si no podemos explicar la consciencia en términos de masa, espacio, tiempo o carga eléctrica, entonces habremos de ampliar los ladrillos de los que está formado el universo. Y si aceptamos que la consciencia es un elemento más de la naturaleza o una propiedad, nada obliga a que tenga que ser exclusiva de los cerebros humanos o de otros animales superiores. Y aquí es donde entra en juego una antigua filosofía de la mente llamada panpsiquismo. El panpsiquismo propone que la mente, que aquí equivale a consciencia, es una característica fundamental del mundo que existe en todo el universo. Chalmers llega a especular que hasta un fotón podría tener un grado mínimo de consciencia. No de inteligencia, cuidado, ni de sintiencia, sino algún grado básico de subjetividad. Como hemos visto, Tononi también coquetea con el panpsiquismo, pero no cree que un fotón tenga ni la información ni la integración suficiente como para tener consciencia. Para ir terminando ya este capítulo, quiero resaltar que es más lo que no sabemos sobre la consciencia que lo que sabemos. La IIT es prometedora, pero todavía le falta mucho para ser una teoría sólida y, por qué no, en unos años podría falsarse perfectamente. El panpsiquismo ha renacido de algún modo, pero la idea de que un fotón o incluso un ordenador pueda llegar a tener consciencia no deja de ser una especulación filosófica, con cierto fundamento, por supuesto, pero especulación. El estudio de la consciencia siempre me ha interesado por pura curiosidad, pero también por las implicaciones éticas que trae de la mano. Diferenciar si hay alguien ahí o es un cascarón vacío es el primer paso para un comportamiento ético. Solo podemos hacer daño a aquello que tiene consciencia,
y o sintiencia. Como humanos, es muy tentador creer que solo nosotros hemos sido dotados de conciencia, pero cuanto más sabemos, más lejos nos encontramos de esta postura y más nos acercamos a esa posibilidad de que todo ahí fuera tenga algún tipo de conciencia, algún grado de conciencia. Bueno, polímata, ¿qué te ha parecido este capítulo? ¿Un poco lioso, un poco complicado? Bueno, es que es un tema lioso y complicado. He intentado simplificarlo al máximo, quizá con poco éxito. Dímelo, coméntamelo por YouTube, por iVoox, mándame un email, lo que sea. Siempre me hace mucha ilusión recibir feedback y me ayuda bastante. Si te gusta el tema, te interesa, puedo profundizar más adelante en nuevos capítulos. A mí es un tema que siempre me apetece. Y poco más, ya sabes que si quieres apoyar este proyecto, tengo en Polímatas una comunidad privada que se llama la Biblioteca Polímata, en la que vamos leyendo mes a mes los 50 libros más importantes para comprender el mundo. Somos ya casi 210 personas y la verdad es que es una comunidad súper interesante, súper activa. Hacemos quedadas. Te la puedo seguir vendiendo, pero simplemente vete a la Biblioteca Polímata ahora mismo y echa un ojo. Sin más, me despido. Soy Val Muñoz de Bustillo y esto ha sido un capítulo más de Polímatas. Hasta pronto.